diputadas y diputados, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso, buenos días. Para dar inicio a esta sesión, solicito al diputado secretario Gaspar Armando Quintal Parra se sirva pasar lista de asistencia. Diputada Carmen Guadalupe González Martín. Presente. Diputada Alejandra Los Ángeles Novelo Segura. Presente. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Presente. Diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Diputada Dafne Celina López Osorio. Diputada Carla Vanessa Salazar González. Diputado José Crescencio Gutiérrez González. Diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Se encuentran presentes todos los miembros de esta comisión, diputada. Gracias, secretario. Siendo las 10:56 y toda vez que existe el quórum correspondiente, el día lunes 23 de mayo del año en curso, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentran todos los integrantes de la misma. Se hace constar la presencia del diputado Eduardo Sobrino Sierra y del diputado Rafael Echazarreta Torres. Bienvenidos, diputados. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituida la sesión. Tercero, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 16 de mayo de 2022. Cuarto, asuntos en cartera. Inciso A, distribución de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán y expide la Ley de Gobierno del Poder Judicial del Estado de Yucatán, suscrita por el diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Inciso B, continuación del análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y de diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que regula el desahogo de la glosa del informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, signada por el diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Inciso C, continuación del análisis de la iniciativa de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de autonomía de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán para adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones contenidas en la misma, suscrita por las diputadas Yasmín Yaneli Villanueva Mo, Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura y Rubí Argelia Becham, y los diputados Rafael Alejandro Echazarreta Torres y Eduardo Sobrino Sierra. Inciso D, continuación del análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, todas del Estado de Yucatán en materia de accesibilidad en la comunicación oficial, suscrita por los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Inciso E, continuación del análisis de la iniciativa para modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, el Código de Familia para el Estado de Yucatán, la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley del Catastro del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, la Ley de los Fraccionamientos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Ley para la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, respectivamente. Inciso F, presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en materia de asesores municipales, suscrita por los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, y presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso J a la fracción primera del artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y se reforma la fracción quinta del artículo 55 de la Ley de Gobierno de los Municipios, ambos del Estado de Yucatán, en materia de asesores municipales, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, me permito solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 16 de mayo del año en curso y ponerla a discusión en este momento. Las diputadas y los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Esta discusión de las diputadas y los diputados el acta de la sesión anterior. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Someto a votación el acta. Si la aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Se hace constar la presencia del diputado Esteban Abraham Macari. Bienvenido, diputado. Pasando al inciso A de los asuntos en cartera, se instruye a la Secretaría General para que se sirva a distribuir la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán y expide la Ley de Gobierno del Poder Judicial del Estado de Yucatán, suscrita por el diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres. Sí, ahorita te lo dan. Distribución, pregunto a las diputadas y diputados, si alguno quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitar, para hacer algún comentario o observación, puede solicitarlo a esta presidencia. Adelante, diputado Rafael Alejandro. Buenos días, con su venia, presidenta, a los compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación. En referencia a la iniciativa que presenté, en donde se expide la Ley de Gobierno del Poder Judicial, quisiera hacer un atento llamado y cuestionar por qué tuvieron que pasar más de 3 sesiones de pleno para que pudiese estar esta iniciativa con sus trabajos sobre la mesa, puesto que han sucedido situaciones fundamentales y trascendentales que han afectado la vida orgánica del Poder Judicial. Hubiese sido sumamente importante y hubiera nutrido la serie de modificaciones y hubiese permitido no caer en una serie de imprecisiones de método que aún me parece que no hemos sido claros, que es importante el método, para poder hacer frente a los graves problemas que enfrenta el Poder Judicial y hubiésemos podido robustecerlo, así como de esta forma, al haber hecho un cuadro comparativo y los trabajos legislativos correspondientes entre la iniciativa de modificación que presentó el Poder Ejecutivo con esta que se presentó, hubiésemos podido hacer un cuadro comparativo para regular la forma en que se propone y después se designa a los magistrados, que es sumamente importante y que ha sido motivo de una serie de posicionamientos políticos, puesto que se ha determinado de forma política cómo trabajar de forma jurídica, lo cual es lamentable.
dada la importancia y trascendencia que tienen estos puntos que he tocado, en donde en la ley que presenté y que consulté con mis compañeras, hablamos de la imparcialidad que se debe de tener al momento de seleccionar a las magistradas y magistrados, que estos deben de venir del Poder Judicial para darle certeza y cumplimiento a todas y cada una de las emisiones que emanen y sentencias, sobre todo, que emanen del Poder Judicial. Pero también implicábamos que desde su propia concepción hubiésemos trabajado en el Parlamento abierto en el cuadro comparativo. Debido a que no se pudo hacer así, por situaciones ajenas a nuestro conocimiento, yo sí solicitaría que se realizaran los trabajos de Parlamento abierto en esta iniciativa para la Ley de Gobierno del Poder Judicial, propiamente porque estamos elevando a una autogobernanza al emitir una ley de gobierno tal como la tiene el Poder Legislativo. Derivado de esto es que el día sábado presenté una iniciativa para que todas las magistradas y magistrados tuviesen que haber sido antes jueces. La tuve que presentar porque es algo que contiene esta ley que se presentó el 25 de abril. Pero del 25 de abril a esta fecha ha corrido una prisa enorme en hacer cambios a las y los magistrados sin hacerle justicia a todo el personal que pertenece al Poder Judicial, sobre todo a las juezas, a los jueces que tienen periodos ya concluidos y que han refrendado su calidad, han refrendado su profesionalismo hacia el pueblo de Yucatán, y que no se les permita llegar a la máxima representación del Poder Judicial, me parece un despropósito y me parece un acto de injusticia laboral. Por ello, le solicito, Presidenta, que analicemos este proyecto de ley sin prisa y de igual forma se discuta antes de que lleguen las propuestas a las renuncias que se han vertido en el Poder Judicial, para que no volvamos a cometer un acto de injusticia hacia las y los profesionales del Poder Judicial, hacia las jueces, hacia los jueces que tienen el derecho de ocupar un cargo de magistratura. Sí son muy importantes los procesos y procedimientos que se llevan a cargo en el Poder Legislativo, porque van a impactar en los siguientes 15 años en la administración de justicia. Y sería lamentable que quisieran meter una o dos jueces en la terna para querer esconder algún otro nombramiento que no perteneciera al Poder Judicial, para que no fuese tan descarado como el que sucedió. Y no se trata de atacar a las profesionales. Me parece lamentable que en un acto de trabajo legislativo y en un acto muy respetuoso de diálogo profesional y de impartición de ideas, haya quien quiera hacer alarde de que se ataca sistemáticamente o por género. Es vergonzoso quien haga eso. Aquí somos profesionales y tanto a las diputadas y a los diputados nos dirigimos a ellos con el total respeto, pero con el profesionalismo que cada uno de nosotros sabemos al protestar el cargo, que es la casa del diálogo y que puede existir una confrontación de ideas, inclusive hasta acalorada,
sin llegar a la falta de respeto. Entonces me parece que la descalificación en ese tipo lo único que demuestra es una nula capacidad de diálogo, una pírrica sustentación de ideas, pero una descalificación que no debe de ser. No debemos de utilizar lo que sí son verdaderos problemas en la calle de aspecto de agresiones hacia las mujeres, pues que aquí no se han suscitado porque se ha vertido en el diálogo y podemos discordar, pero jamás ser irrespetuosos. Por tanto, Presidenta, yo sí le pediría que en un acto de justicia laboral, en un acto de justicia política y de respeto hacia el Poder Judicial, antes de que podamos trabajar en las siguientes ternas, se les dé la oportunidad de que únicamente sean las jueces y los jueces los que puedan ocupar el cargo de la magistratura. También viene una serie de puntos para regular la vida interior, pero que sea la Secretaría General quien a través de unos cuadros comparativos lo pueda sustentar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer algún comentario? Si no existen mayores comentarios, continuamos con el inciso B de los asuntos en cartera en el marco del estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que regula el desahogo de la glosa del informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, signada por el diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres, se continúa con el análisis respectivo. En consecuencia, si las diputadas o diputados quisieran hacer uso de la voz para que pudieran hacer comentarios u observaciones respecto de dicha iniciativa, pueden requerirlo a esta presidencia. Adelante, diputado Rafael. Gracias, Presidenta. Agradezco que después de 3 meses pueda haberse dado luz a esta iniciativa, que también me parece que es sumamente importante, porque tenemos que dejar muy en claro para todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales, que si bien el Poder Legislativo tiene la capacidad de legitimar los, por no decir caprichos, las solicitudes o las propuestas que envíe el Poder Ejecutivo para que éstas se normen, también su función máxima es la de la fiscalización. La fiscalización de la cuenta pública es eminentemente la causa raíz de que exista un poder legislativo, porque toda ley que se emite o se emana, genera presupuesto. Y ante ello, Presidenta, es sumamente importante dejar en claro que la presentación de las cuentas, de cómo se administra, de qué forma se administra y cómo se ejecuta el gasto público es vital. Y por ello es que esta iniciativa solicita que se presenten todos los secretarios, todos sin excepción, porque todos manejan presupuesto y todos tienen que hacer una rendición de informes abierta, transparente. También regula que ningún video
ninguna versión estenográfica o digital sustituya la rendición de cuentas del trabajo y mucho menos dirima de tiempo a los legisladores de realizar la función máxima, que es el cuestionamiento respetuoso pero incisivo de cómo se maneja la cuenta pública, por qué se tomaron ciertas decisiones y para qué se reguló en ese cuestionamiento el dinero. Y que no exista un congestionamiento de secretarios. Por aquí hubo un par de secretarios que se llevaron más de los 20 minutos que se les tenía asignado a todos, y entonces en esta materia es importante que esté seriamente regulado, por lo cual también se solicita que el gobernador del estado pueda presentarse de forma física a la rendición de cuentas en el Congreso, porque de la misma forma que nos piden que nosotros legitimemos una serie de solicitudes que hacen, tienen que darle ese valor al poder legislativo, porque es nuestra máxima, junto con la regulación, la fiscalización, es el máximo ordenamiento que tenemos como poder. Entonces, Presidenta, le pido que lo tome a consideración, que se analice. Yo creo que no debe de haber ningún problema, no existe ningún problema jurídico, no debe de existir ningún problema jurídico, son mayoría en el Congreso y esto no debe de limitar que cuestionemos a todas y todos los secretarios que están en la función pública, porque devengan el dinero de todos los yucatecos y aparte manejan el dinero de todos los yucatecos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Le solicitaría a los diputados integrantes de la comisión, quienes tengan observaciones a la iniciativa presentada por el diputado Rafael, si pudieran hacérnosla llegar para poder ser impactadas en un proyecto de dictamen correspondiente. Prosiguiendo con el inciso C de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa de decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de autonomía de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán para adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones contenidos en la misma, suscrita por las diputadas Jazmín Yaneli Villanueva Mo, Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura y Rubí Argelia Bechán, y los diputados Rafael Alejandro Chazarreta Torres y Eduardo Sobrino Sierra, se instruye a la Secretaría General para que tenga a bien distribuir una ficha técnica y un cuadro comparativo de la iniciativa mencionada. Razón, una vez realizada la distribución, para continuar con el análisis pertinente, si algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra para emitir algún comentario u observación, puede solicitarlo a esta presidencia. Pasando al inciso D de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa de reforma a la Constitución Política, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Gobierno de los Municipios y la Ley de Participación Ciudadana, que regula el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, todas del Estado de Yucatán, en materia de accesibilidad en la comunicación oficial, suscrita por los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, procedemos a continuar con el análisis pertinente. Si tuvieran alguna propuesta u observación, pueden presentarla en este momento o, en su caso, hacerla llegar a la Secretaría General cuando así lo consideren,
para que una vez verificada su viabilidad pueda ser impactada en el anteproyecto de dictamen respectivo. Por tanto, si las diputadas o diputados quisieran hacer uso de la palabra, pueden solicitarlo a esta presidencia. Continuando con el inciso E de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa para modificar la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, el Código de Familia para el Estado de Yucatán, la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley del Catastro del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Ley para la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritzierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos de Yucatán respectivamente. Procedemos a continuar con el análisis pertinente. En este sentido, si las diputadas o diputados quisieran hacer uso de la palabra para hacer algún comentario acerca de dicha iniciativa, puede solicitarlo a esta presidencia. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Gracias, presidenta. Le solicito el permiso para retiro del Adelante, diputado. Gracias. En relación con la iniciativa de reformas a la ley de notariado que nos toca a este punto analizar y de diversas leyes con ella relacionadas, tenemos también expresar lo siguiente como fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Estamos de acuerdo con que las reformas que tengan objeto mejorar el servicio de la función pública en la entidad son indispensables. No obstante, y como lo hemos afirmado, debe recuperarse la función social del notariado para que cumpla con el objetivo para el cual fue creada, que es servir a la sociedad. Y esta debe partir de una revisión completa de las disposiciones de la ley, adecuándolas con la actualidad social, pero sobre todo conforme al conocimiento práctico de quien día a día ejerce la función notarial, es decir, los notarios del Estado de Yucatán, quienes no deben quedar fuera de estas reformas, porque solo así una decisión legislativa se encontrará basada en el conocimiento integral de la problemática misma. En este sentido, y a partir de una serie de consultas con algunos de los fedatarios públicos, es que tenemos a bien hacer las siguientes precisiones referente a esta iniciativa que se ha estado analizando y revisando, y nos permitimos hacer las siguientes sugerencias y propuestas. 1. Del Consejo de Notarios. En relación a la propuesta de desaparecer el Consejo de Notarios y sustituirlo por un órgano colegiado de notarios, la iniciativa se expresa en que en muchos estados funciona un órgano de esta naturaleza. En realidad, aún en las entidades en donde el Colegio de Notarios funciona como un organismo gremial, las propias leyes le otorgan atribuciones relacionadas con la función notarial, tales como la intervención en los procedimientos sancionatorios y en la tarea de administración de protocolos. De no existir esta intervención, la función notarial estaría sujeta a la discrecionalidad de la administración, función que se burocratiza y se engrosan las funciones del Poder Ejecutivo. Bastaría con negar a los notarios la entrega de hojas de protocolo para impedirles sin previo juicio desempeñar la profesión. En ese sentido, no deberían desaparecer las atribuciones del actual Consejo de Notarios, sino que permanezcan en el órgano colegiado de notarios que se propone, y que el nombre que adopte sea el de Colegio Notarial de Yucatán, con las atribuciones fundamentales siguientes: la determinación de la capacitación y actualización de notarías y notarios, participar como sinodal en los exámenes de quienes aspiran a desempeñar esta función, en el curso de ética, que continúen con la práctica notarial en la entrega de las hojas notariales, la expedición de libros y protocolos, el registro de patentes de notarios, así como su correspondiente actualización. Asimismo, que la certificación a los notarios sean de asistencias a cursos. También se propone reconocer su autonomía para decidir sobre su integración y en su reglamento se determinen el sistema de votaciones y participación de quienes ejercen
la función notarial. 2. De los libros. No existen elementos objetivos para proponer la modificación del número por 10 libros, contrario a lo actual que lo integran 5 libros. Esta parte de la reforma pararía la función notarial en el Estado, pues cambiaría la forma de integrar los tomos. De realizarse la modificación, todas las hojas del protocolo que se encuentran hoy en circulación por los notarios quedarían inutilizadas por mandato de ley. A ello hay que agregar la existencia de 2 proveedores de hojas de protocolo que cuentan con la infraestructura para proporcionar las medidas de seguridad, uno de ellos que además es proveedor nacional y habrá que considerar el tiempo que llevará a sustituir a todos los notarios. La reforma en sus transitorios pretende, o la iniciativa, mejor dicho, de reforma en sus transitorios pretende que entre en vigor al día siguiente, por lo que los tomos de todos los notarios quedarían fuera de la ley y tendrían que solicitar nuevas hojas ahora a la Consejería Jurídica, lo que conllevaría a una paralización de funciones notariales en todo el Estado. Se propone que se queden 5 tomos, reiterando que no existe razón por que se incremente a 10 tomos. Punto número 3 del informe, la obligación que se pretende en el 14 bis referente a que los notarios presenten a la Consejería Jurídica un informe semestral. Resulta inoperante que tengan que ser trasladados personalmente por el notario y que no necesariamente contienen instrumentos públicos. Se trata del simple traslado de hojas de protocolo, no de la delegación de la fe pública, que en algunos casos esas hojas son la dotación anual de la notaría. 4. Del examen de aspirantes. Los resultados del examen psicométrico que se propone deban sujetarse los aspirantes a la función notarial constituyen datos sensibles al ser propios de una evaluación psicológica. Las aptitudes, capacidades personales, habilidades sociales, verbales, comunicativas, numéricas e incluso del comportamiento. No obstante, no se considera una medida que permita garantizar la idoneidad de la función notarial en forma particular, por lo que aunado a que no se determinan las garantías para su protección, se tiene que considerar que el paradigma del artículo 18 constitucional no pretende evaluar elementos que califiquen la condición psicológica del sentenciado. Incluso, la primera sala declara inconstitucional aplicación de exámenes de personalidad para conceder beneficios de preliberación en el amparo en revisión 1003 del 2015. Por tanto, no se considera una medida idónea para evaluar a quienes aspiran a ejercer la función notarial en Yucatán. Asimismo, es importante que los sinodales sean notarios en funciones y que estos tengan la antigüedad de 10 años para garantizar su experiencia y su capacidad para examinar y evaluar a los aspirantes. En la evaluación de quienes aspiran a cumplir la función notarial, se propone mantener el número de sinodales en 3, tal y como se encuentra en la ley vigente, toda vez que el establecimiento de uno nuevo por parte del Ejecutivo Estatal resulta inequitativo, ya que le otorga el 50% del peso en las decisiones del mismo. En dado caso, que los otros 2 sinodales pertenecientes al organismo colegiado de notarios y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitan su voto en sentido contrario al del Ejecutivo Estatal, este último contará con el porcentaje necesario para lograr el empate y ejercer el voto de calidad. 5. Prohibiciones de la función notarial. La adición de la fracción quinta al artículo 44 de la Ley del Notariado no encuentra justificación alguna relacionada con la prohibición del uso de ciertos avalúos. Ello en razón a que, inciso A, no existe conflicto de interés, ya que el notario no tiene interés en el negocio sobre el cual se solicita el avalúo. Le es indistinto si el precio sale en uno u otro valor. Y inciso B, con la reforma en materia de evaluación, los avalúos deben, antes de ser utilizados por el notario, estar validados por el catastro y, desde luego, si el catastro ya validó un avalúo, es evidente que ya se certificó la corrección de este. Por otro lado, la prohibición propuesta por la iniciativa no estaba prevista con anterioridad. Lo que sí estaba previsto es que el notario no podía actuar en contratos que le interesaran a él o a alguno de sus parientes hasta el 2º grado, lo que sí resulta razonable, a diferencia de lo que ocurre con el tema de la prohibición del uso de los avalúos, y, a través de la modificación sugerida, se busca subir del 2º al 3er grado. Se sugiere clarificar la fracción cuarta del artículo 44 de la manera siguiente. 4. Para validar actos que sean resultado o motivo de la comisión de delito o violación de derechos humanos. 6. Actuación de notarios. Resulta ambiguo, a su juicio sean dignos de crédito. En el artículo 49
por lo que se propone, en el caso de que alguno o algunas de los comparecientes carezcan de documento vigente alguno en términos del párrafo que antecede, el notario público podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración bajo protesta de decir verdad de 2 testigos que cuenten con identificación oficial vigente y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva. 7. Entrega de tomos. La propuesta de ley establece en su artículo 87 bis la obligación de los notarios de entregar sus tomos de protocolo para dar una revisión de los actos y contratos en él contenidos. En principio, esta práctica viola el secreto profesional y la confidencialidad de los actos y contratos que obran en el protocolo. Por otra parte, resulta inoperante, ya que en el ejercicio notarial un tomo comprende sus apéndices cuando los instrumentos están autorizados definitivamente. Aunado a lo anterior, al tiempo que se tarda el archivo notarial para cualquier trámite, alguna simple copia puede tardar meses, no existe personal suficiente y tampoco tienen la capacitación suficiente. Asimismo, si consideramos 100 notarios y se está considerando cierres de tomos, ya sea de 5 libros o 10, como sugiere la reforma, se encontraría el archivo como 500 o 1000 libros para revisar y el plazo son 5 días para su revisión. Igualmente, se viola la secrecía de las escrituras, pues los empleados del archivo notarial tendrán acceso a las mismas. Asimismo, es complicado que solamente con las actas puedan darse cuenta de violaciones a disposiciones fiscales. Debería contar con una revisión de sus legajos, esto lo hace el registro público de la propiedad, al calificar los documentos y revisar si se realizó el pago correspondiente de impuestos. Es responsabilidad del notario el cálculo de los mismos, lo cual está establecido en leyes estatales e incluso federales. A diferencia de la función notarial de la Ciudad de México, referente de esta iniciativa, la numeración de actas en el Estado de Yucatán comienza anualmente y no en forma correlativa como en la Ciudad de México. En consecuencia, los cierres se llevan a cabo anualmente, conteniendo todos los requisitos que se establezcan en este artículo. En un cierre de tomos, lo que implicaría una duplicación de cierres, revisar el contenido del artículo 82 de la Ley del Notariado y 76 del reglamento para mayor claridad, se sugiere. Por otro lado, ya existe un cierre de tomos previsto en el artículo 82 de la Ley del Notariado y es al concluir cada libro y no en cada tomo. Independientemente de ello, la propuesta es contradictoria, ya que por un lado dice que la constancia de cierre se asentará cuando ya se cuente con las actas notariales y sus apéndices, es decir, ya autorizados en forma definitiva, y por otro lado, la fracción cuarta del propio artículo 87 bis menciona que se deberá indicar la relación de instrumentos no autorizados y pendientes de autorizar. Pierde de vista este artículo la propuesta de crear 2 sistemas de autorización y genera contradicciones en sus disposiciones. La entrega de los tomos para la revisión de los actos y contratos contenido en él resulta un acto que conculca el principio de secrecía profesional y confidencialidad de los actos celebrados ante el notario, y más aún que una autoridad califique la pertinencia de dichos actos en forma posterior a su celebración. Todos los actos celebrados ante el notario, incluidos aquellos de mayor reserva, quedarán en el conocimiento del poder público, quien además, conforme a la propuesta, puede calificarlos, observarlos o comentarlos. Existe un enorme riesgo que dicha disposición, conllevaría. Por tanto, se sugiere que el cierre de cada libro sea responsabilidad del notario, como acontece en la actualidad. Punto número 7. La reforma a la ley podría ser más amplia y contemplar otros temas relevantes en la realidad social que podrían generar mayores beneficios a los ciudadanos y a la población vulnerable, tales como establecer dentro de la propia ley el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, tanto para la solución de los procedimientos de queja promovidos por los ciudadanos contra un notario y no únicamente la conciliación, siendo que quien decide los mecanismos alternos de resolución de conflictos es la persona quejosa. Se propone el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la solución de los procedimientos de queja promovidos por los ciudadanos contra un notario. Es importante que el ciudadano decida sobre los mecanismos de solución de conflictos a que quiere sujetarse y se permita la intervención pública y o privada con los mismos efectos y alcances. Lo anterior debería quedar
o se sugiere, mejor dicho, quedar en un segundo párrafo conforme lo siguiente. En los procedimientos de quejas se privilegiará el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias. La conciliación se llevará a cabo por la Consejería Jurídica y los demás podrán ser con entes privados. Inciso C, establecer disposiciones que reconozcan el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, permitiendo al notario elaborar nuevos instrumentos jurídicos que responden a la nueva realidad social y armonizando la legislación estatal dentro de lo posible a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo la posibilidad de otorgar su testamento, tema respecto del cual se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, en principio debería manejarse un lenguaje incluyente en el texto del documento. En cuanto al artículo 49, se propone lo siguiente: si alguno de los comparecientes fuera una persona sorda, deberá leer por sí mismo la escritura, pero si no pudiera o no supiera hacerlo, designará a una persona que la lea por él o ella. Si el compareciente o la compareciente fuera una persona con disminución visual, designará a una persona para que la lea por él o por ella. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, reconoce en igualdad como persona ante la ley a las personas con discapacidad. En tal virtud, el juicio del notario no recae sobre la capacidad de la persona, sino sobre su aptitud para el ejercicio de su capacidad jurídica en el momento del otorgamiento por sí sola o con los apoyos pertinentes. Por lo anterior, en el artículo 49 se propone: el notario público debe constar que los comparecientes puedan por sí solo ejercitar su capacidad jurídica sin necesidades de medidas de apoyo o asistencia, las que en todo caso serán solicitadas para garantizar la validez del consentimiento. En todo caso, podrá por sí o a través de colaboradores proporcionar apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lenguaje de signos, lengua dactilológico, sistemas de comunicación táctil, lenguaje dactilológico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, así como cualquier otro que resulte necesario. En el Código de Familia, integrar un artículo conforme lo siguiente. Artículo 743 bis. Siempre que una persona con discapacidad intelectual pretenda hacer un testamento en un intervalo de lucidez, el tutor, y en defecto de éste, la familia de aquel, presentará por escrito una solicitud al juez que corresponda. El juez nombrará 2 médicos, de preferencia especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo y podrá hacer cuantas preguntas estime convenientes a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. La solicitud a que se refiere este artículo podrá ser hecha también por la persona con discapacidad mental, acompañado de un dictamen médico que afirme hallarse en el estado de lucidez necesario. En todo caso, será constar en un acta formal el resultado del reconocimiento. Si el reconocimiento fuera favorable, se procederá desde luego a la formación del testamento ante notario público, con las solemnidades que se refieren para los testamentos públicos abiertos. Firmarán el acta, además del notario y de los testigos, el juez y los médicos para que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este requisito y su constancia será nulo el testamento. Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en que se halle al hacer el testamento. Estas disposiciones son consultables conforme a su derecho a las personas con discapacidad. Punto número 8. El artículo 65 a nuestro criterio no es viable, puesto que el protocolo notarial es del notario y en caso de fallecimiento le corresponde al Estado a través del archivo notarial, tomando en cuenta que los convenios de suplencia concluyen en el momento de la muerte del notario como cualquier acuerdo entre partes. El notario suplente carece de elementos e instrumentos jurídicos suficientes para hacerse cargo del resguardo del protocolo del notario suplido. Punto número 9. En cuanto al artículo
66 undecis, se comenta que en términos del artículo 5 de la Ley del Notariado y lo que se refrenda en la iniciativa, el ejercicio del notariado es incompatible con el ejercicio de cualquier empleo, cargo o comisión públicos. En consecuencia, si el notario asociado acepta ocupar un cargo público distinto de los dispensados en la ley del mismo, ya está impedido de ejercer el notariado y, por tanto, su convenio de asociación conjuntamente para actuar en el protocolo debe concluir, por lo cual esta disposición debe ser modificada. Punto número 10, el artículo 67, se cuestiona cuál es la especialidad de la Consejería Jurídica para verificar la capacidad física o mental de una persona, en este caso, los notarios. Igualmente, se propone que las visitas practicadas por la Consejería Jurídica, pero que se conforme un cuerpo de visitadores debidamente capacitados en materia notarial, que se delimiten los actos que deberán revisar los visitadores para otorgar certidumbre a las visitas y eliminar el artículo 137 de la iniciativa, en virtud de que pretende establecer facultades de comprobación para autoridades distintas de la revisión administrativa notarial. En el caso de las autoridades fiscales, estas tienen sus propios procedimientos de comprobación previstos en el Código Fiscal del Estado. Lo mismo pasa con las facultades del INSEJUPI, quien tiene las establecidas en su ley orgánica. Punto número 11. En cuanto al artículo 7, consideramos que no es viable porque la autorización preventiva se da únicamente al momento de la firma de las escrituras y no es fecha que puedan servir para iniciar al contar el plazo, porque dicha escritura está todavía en fase de firma y porque no necesariamente se ha llegado al momento de autorización definitiva. Además, resulta contradictorio el artículo 108 de la propia propuesta. Se debe incluir la terminación de capitulaciones por ser un acto análogo a los ya preceptuados. Punto número 12. Se sugiere habilitar una plataforma en la que se puedan consultar los avisos de los poderes a fin de que se puedan tener la certeza de la vigencia de los poderes por parte de quienes ejercen la función notarial. Punto número 13. En cuanto a la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, artículo 35, se propone lo siguiente: una vez que el acto o el convenio en el que se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión o cualquier derecho real sobre bienes inmuebles, hayan sido firmados por todos los otorgantes, el notario público, la autoridad judicial o la entidad u organismo correspondientes, dará al registro público un aviso definitivo que será enviado por medios electrónicos con la firma electrónica del funcionario respectivo sobre el acto o convenio de que se trate, dentro de los 30 días hábiles de vigencia del aviso preventivo. Y punto número 14, la iniciativa transforma de manera radical la forma de llevar las labores notariales y establece una apresurada entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Consideramos que la trascendencia de las reformas obliga a una reflexión sobre la entrada en vigor de las reformas posteriormente a su publicación. Estas son las observaciones a la iniciativa y las propuestas a la misma. Presidenta, se las hago llegar por escrito. Asimismo, un cuadro comparativo que contiene las observaciones a la ley actual, a la propuesta, a la iniciativa actual y a la propuesta que le estamos haciendo a los miembros de esta comisión, a fin de que puedan ser distribuidos y analizados para sus observaciones. Gracias, diputado. Se instruye a la Secretaría General para que tenga a bien realizar la distribución de las propuestas presentadas por la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, así como el cuadro comparativo que hace de las mismas. Se instruye también para que estas propuestas sean también entregadas al diputado Rafael Alejandro Chazarreta Torres, que aunque no es parte de esta comisión, también tenga a bien tenerlas, al igual que al diputado Eduardo Sobrino Sierra. Tiene el uso de la voz el diputado Crescencio Gutiérrez González. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Solicito, por favor, retirarme. Adelante, diputado. Gracias. Buenos días, compañeras diputadas y diputados. Pues un servidor, como miembro de esta comisión permanente y estando en este momento de análisis del punto en cuestión, me permito
poner a su consideración las siguientes propuestas a fin de que sean sometidas a consideración entre todos y pueda fortalecer esta iniciativa que ha sido presentada. Estas propuestas se realizan en vista de que esta representación legislativa del Partido Nueva Alianza Yucatán considera que pueden servir para fortalecer precisamente esos trabajos que la propia Consejería Jurídica estaría teniendo como parte de la labor de supervisión respecto al tema de los notarios públicos y pues para que haya un estricto apego a la ley del notariado en el Estado de Yucatán. Esta ley establece que las y los notarios públicos actúan como asesores jurídicos de los que comparecen ante ellos a solicitar sus servicios. Es por esto que se propone que tengan como obligación el instruir a estos ciudadanos sobre los alcances legales de los actos y convenios que pretenden realizar, así como de los medios más eficaces y adecuados para el logro de sus fines. Por consiguiente, deberán estar presentes en todo momento que realicen sus funciones y delegar lo menos posible a sus auxiliares esta responsabilidad. De igual modo, se sugiere que quede debidamente asentado en las escrituras en caso de que por cuestiones de alguna discapacidad no pudiera leer el ciudadano la propia escritura y se tenga que designar a una persona que la lea por él. Eso se propone en vista que del texto de la ley vigente y en la iniciativa que nos ocupa no se determina tal circunstancia como se aprecia en el artículo 49 de la ley en materia. Asimismo, se propone que en caso de que se tenga duda de la veracidad u origen de los elementos que se le aporten por parte del o los interesados para la realización de su función, podrán excusarse de esta. La función de las y los notarios públicos tiene una gran responsabilidad, por lo que al ser la Consejería Jurídica quien se encargue de vigilar que se cumpla con la ley del notariado, se propone que el no estar al día de la entrega de los informes semestrales a que están obligados sea elemento para que no se autorice la entrega de hojas de protocolo, como una consecuencia la falta en sus responsabilidades, al igual que se les restringe el otorgar sumas de dinero o documentos que representen numerario con motivo de los actos y contratos en que se intervengan, y tampoco podrá hacerlo en nombre de las partes que intervienen en dichos actos o contratos, al igual como ocurrirá en el caso de recibir y conservar en depósito dinero o documentos de valor. Las y los notarios públicos cuentan con un término para registrar los testimonios que por mandato de ley así deben de ser. Ante esto, se propone que en caso de que no se cumpla con lo anterior, la persona con interés jurídico pueda ponerlo en conocimiento de la Consejería Jurídica para los efectos legales correspondientes. Asimismo, la Consejería Jurídica, conforme a esa iniciativa, contará con la facultad de atender las quejas contra los notarios en el desempeño de sus funciones, por lo que realizará audiencias encaminadas a la conciliación de las partes, proponiéndose en este caso que el quejoso pueda acudir a dichas audiencias acompañadas de un asesor jurídico en caso que así lo requieran, y cuando no cuenten con alguno, la propia Consejería Jurídica brindará el servicio al ciudadano. Eso se propone en vista de que el notario público es una persona conocedora del derecho y los ciudadanos que solicitan sus servicios por lo general no cuentan con el conocimiento suficiente, y para que éste no se encuentre en desventaja en ese procedimiento de queja, es por lo que se propone que pueda contar con una asesoría jurídica, la cual le brinde confianza en este procedimiento. En relación al examen para la obtención de patente a aspirante de notario, se propone reformar el artículo 16 en su fracción tercera de la ley vigente, por lo que sería un complemento a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, ya que se considera que la vinculación a proceso es la judicialización del mismo, en la cual se determina la situación jurídica del imputado, teniendo en consideración que para llegar a esto la Fiscalía considera que si ya se cuenta con los elementos suficientes en este sentido,
la reforma a la fracción tercera del artículo 16 se basa en que no podrá presentar examen para la obtención de patente a aspirante de notario quien se encuentre sujeto a proceso por delito doloso a partir de la vinculación de proceso. De igual manera, se propone que sea causal para la suspensión o pérdida de la patente de aspirante a notario cuando éste es ausente del país por un año y o deje de ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho por el mismo tiempo. De igual manera, como se podrá notar en esta propuesta, se sugiere se agregue la participación de lo que será el organismo colegiado de notarios en temas como son las capacitaciones y cursos de actualización y recertificación, en los temas de cambio de firmas, licencias, separaciones de cargo, suplencias, asociación o permuta de notarios públicos, entre otros, ya que al tratarse de una institución colegiada de notarios es necesario que se tenga conocimiento y participación de esos temas. Sin duda, pues estas propuestas de alguna manera abonarán a que esta iniciativa pueda ser fortalecida y bueno, en este mismo documento ya especificamos con mayor precisión los artículos y las fracciones a las cuales he hecho referencia. Es cuanto, diputada presidenta. Se instruye a la Secretaría General para que realice la distribución respectiva de las propuestas presentadas por el diputado Crescencio Gutiérrez González para revisar la viabilidad y poder ser analizadas y votadas en una subsecuente sesión a todos los diputados integrantes y presentes en esta comisión. Tengo a bien informarles que el día 20 de mayo del presente año se recibió en la Secretaría General un escrito signado por una comisión revisora de la reforma por parte de Héctor Victoria Maldonado y Claudia Ceballos Pantoja. Quiero entender que es del Consejo de Notarios porque no lo especifica. Se recibió una iniciativa, una serie de reformas que están proponiendo ellos con relación a la dicha ley que estamos, a las diversas leyes que estamos en estudio. Por lo tanto, instruyo a la Secretaría General tenga bien distribuirla entre los integrantes de esta comisión. Con relación, nos queda un punto pendiente, si algún diputado, adelante, diputado Rafael. Presidenta, considero no se ha concluido este punto, si me permitiera hacer una intervención. Se aprobó en este periodo ordinario que hubiesen 50 nuevos notarios. De forma apresurada y de forma atropellada, tanto en el procedimiento legislativo como en la articulación de los propios transitorios, que como bien ha mencionado la fracción parlamentaria del PRI, tanto en los anteriores como en estos, se denota una serie de pifias que no queremos creer que sea incompetencia o falta de aptitud para realizar esta iniciativa, pero sí quiero comentarle que el día 12 de mayo tuve a bien presentarle a usted una solicitud para hacer parlamento abierto en cuanto a este punto en específico, en el cual le solicitaba que estuviese el Consejo de Escribanos del Estado de Yucatán, porque vemos que lo están desapareciendo, el Consejo de Notarios del Estado de Yucatán, el Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, AC, el Colegio de Abogados de Yucatán, AC, el Consejo de Notarios de Yucatán, el Colegio de Notarios de Yucatán,
el Colegio Yucateco de Notarios, Ciudadanos y Licenciados en Derecho en general. Me parece sumamente importante también este Parlamento abierto derivado de las precisiones que ha efectuado mis dos compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, y de que es sumamente importante, ya que de no escucharlos vamos a cometer una serie de situaciones que ha denotado y que nosotros mismos hemos enunciado, que puede generar una serie de inconsistencias, por decirlo menos, para no decir contradicciones, una serie de inconsistencias en las propias leyes que se están aprobando en el Congreso y que después tengan una serie de reveses, como muchas de las que se han aprobado van a obtenerlas. Entonces, yo le pediría, si bien tiene someter a votación, que pudiese haber Parlamento abierto para discutir y escuchar a los notarios y a los notarios y a los abogados del Estado en este inciso E, para que podamos realizar los trabajos pertinentes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Precisamente iba a someter a consideración la propuesta que usted realizó, efectivamente el 12 de mayo, la cual se encuentra. Le agradezco nuevamente la presentación que hace usted de la misma y le preguntaría a las diputadas y diputados si alguno de ustedes desea hacer algún comentario con relación a la propuesta presentada por el diputado Rafael Echazarreta Torres. Tiene el uso de la voz la diputada Dafne Celina López Osorio. Gracias, presidenta. Buenas tardes, integrantes de la comisión, medios de comunicación que nos acompañan. En atención a la solicitud del diputado Rafael Echazarreta Torres con respecto a su propuesta para la implementación de Parlamento abierto relativo a la iniciativa que en este momento se analiza, me permito hacer las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, dispone que el Congreso del Estado basará el desarrollo de sus actividades en el sistema de Parlamento abierto, orientando sus acciones a los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, evaluación del desempeño legislativo, datos abiertos y uso de tecnologías de la información. En ese sentido, no hay que perder de vista que las reformas a la Ley del Notariado del Estado y otras presentada por el Ejecutivo del Estado conlleva medidas que buscan la seguridad jurídica patrimonial de las y los yucatecos, dirigida particularmente a evitar que las propiedades no puedan ser motivos de abusos, delitos o especulaciones. Es decir, van dirigidas a quienes tienen y ejercen la fe notarial. Y como todos sabemos, la naturaleza de la ley se encuentra dirigida a regular el ejercicio de esa fe pública que el Estado confiere a los fedatarios, quienes ejercen esa patente y no a los ciudadanos, por lo que la participación ciudadana que se pretende no es procedente, toda vez que estamos frente a una norma especializada de la función pública. Estas reformas no contemplan a todos los habitantes de la entidad, sino que únicamente propone regular mejor el ejercicio de la función notarial, ya que está a cargo de personas físicas a quienes el Estado les delega la fe pública para los actos en que intervienen con motivo de sus funciones. Por ello, alegar la participación de organizaciones y profesionales relacionados con esta reforma es inaplicable, ya que precisamente quienes ejercen la función y ven en la iniciativa una amenaza, es lógico que planteen modificaciones relacionadas con mantener la práctica jurídica actual, así como lo relacionado a que exista un sistema de responsabilidades y vigilancia reforzadas para este grupo profesional. Por ello, compañeras y compañeros diputados, considero que la solicitud de invitar a las organizaciones y colegios que está a discusión no es procedente. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres.
Me parece sumamente grave los preceptos que hoy se acaban de vertir, puesto que se pretende utilizar, como lo plasmé en la solicitud, el artículo 10 bis, en el cual la letra dice: el Congreso del Estado basará el desarrollo de sus actividades en el sistema de parlamento abierto. ¿Qué es la fe pública? Vamos a empezar, y voy a ser muy breve para no generar alguna que se pueda lastimar alguna susceptibilidad profesional. ¿Qué es la fe pública? Rápidamente, la fe pública es la facultad que le otorga el Estado a un individuo particular para poder emitir, sancionar, dictaminar y otorgar a nombre del Estado un certificado que, mediante la personalidad acreditada de quien tiene la fe pública y validada por el Estado, realiza un servicio para la ciudadanía indistintamente de qué ciudadana o ciudadano sea. Por tanto, y por lógica jurídica, esto afecta de forma inminente a todas y todos los ciudadanos que pertenecen al Estado constituido, que en este caso es denominado de manera federativa Yucatán. Por ende, el decir que esto no impacta de forma abierta, transparente, dinámica a la sociedad, me parece un desconocimiento de los preceptos generales, primero de la constitucionalidad, derivado ya, miren, el título primero en el de derechos humanos. O sea, es un derecho humano estar informado y saber de que quien te otorga fe pública tenga la capacidad. ¿Sí? Por tanto, no es una ley dirigida. Es que es muy difícil cuando no hay esta capacidad, esta claridad. No es una ley dirigida, es una ley que regula a un externo del Poder Ejecutivo, el cual el propio Poder Ejecutivo le da fe. Por ende, el espectro jurídico tiene, por lógica mínima del derecho, un impacto en la ciudadanía del Estado. Entonces, me parece que el querer, y no porque sea una propuesta personal, porque nosotros estamos aquí como parte de la voz del propio escrito, de la propia petición que hace uno de los colegios, mediante una personalidad debidamente acreditada, de un hombre que su reputación lo precede, es un hombre honorable. Yo creo que nadie puede poner en tela de juicio al doctor Victoria, muy por el contrario, me parece que es un yucateco destacado, pero sí es muy importante que esa voz que nosotros tenemos hoy aquí pueda ser también vertida por los profesionales del derecho. Entonces, hablar que una ley de parlamento abierto es limitativa y dirigida, me parece que no está en observancia, y me parece que estaríamos nosotros eliminando también, porque como la ley es consecutiva, el artículo 10 cuarter. Aquí está: en la implementación del parlamento abierto de manera enunciativa, mas no limitativa, se deberán realizar los siguientes. Y entonces hace una serie de fracciones, y la tercera dice: propiciar la participación ciudadana en las sesiones de comisiones y del Pleno del Congreso, así como en los demás trabajos legislativos
con derecho a voz, pero sin voto, de conformidad con la convocatoria que al efecto se emita. Por tanto, el derecho humano y el derecho ciudadano constituido en la Carta Magna y aprobado por esta legislatura en materia de parlamento abierto, ¿sí?, tiene, para quienes podamos tener esta capacidad cognoscitiva, entender que todos tenemos la posibilidad de participar y que la ley es general y no particular. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputada, algún otra diputado o diputado desea hacer uso de la voz? Si se considera la propuesta presentada por el diputado Rafael Echazarreta Torres lo suficientemente discutida, si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Que se encuentra suficientemente discutida. Le recuerdo, diputado, que usted no tiene derecho a voto en esta comisión. Es que su propuesta, en tal virtud, toda vez que se encuentra suficientemente discutida la propuesta por unanimidad, en tal virtud someto a votación la propuesta presentada por el diputado Rafael Echazarreta. Las y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Las y los diputados que estén en contra. No se aprueba la propuesta presentada por mayoría de votos. En consecuencia, solicito a la Secretaría, si así lo tienen a ver, vamos a continuar con el análisis y discusión de la presente iniciativa. Las y los diputados que deseen hacer llegar propuestas pueden hacérnoslas llegar para que las mismas sean consideradas en un anteproyecto de dictamen para que sea sometido a consideración de los integrantes. Prosiguiendo con el inciso F de los asuntos en cartera, en el marco de estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Gobierno de Municipios de los municipios del Estado de Yucatán en materia de asesores municipales, suscrita por los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, se instruye a la Secretaría General para que proceda a distribuir el proyecto de dictamen respectivo. Comentarles que esta iniciativa, al igual que la del inciso siguiente, que es el inciso G, ambas se encuentran en el mismo sentido, tratan en materia de asesores municipales, por lo tanto, el dictamen que se les está presentando está relacionado con la del inciso G, toda vez que se trata del mismo tema de asesores municipales. Por lo tanto, le pediría al diputado Jesús Efrén Pérez Bayote, secretario de esta comisión, se sirva dar lectura al decreto en relación. Con gusto, presidenta. Decreto por el que se modifica la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en materia de asesores municipales. Artículo único. Se reforma la fracción quinta del artículo 55 y se adiciona al título segundo un capítulo cuarto bis, denominándose de los asesores municipales, conteniendo los artículos 71 bis, 71 ter y 71 cuarter a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para quedar como sigue. Artículo 55, fracción quinta. Nombrar y remover al personal administrativo del ayuntamiento cuando así se requiera, debiendo informar al cabildo en la sesión inmediata.
tratándose de la contratación de asesoría por parte de las personas prestadoras de servicios profesionales en materia jurídica, técnica de obra, contable o de otra materia afín a la administración municipal, deberá remitir al Congreso del Estado en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo o del inicio de la prestación del servicio, el nombre, dirección y correo electrónico correspondiente, así como un tanto del contrato y la documentación que lo integre, para que se efectúe un registro correspondiente. Capítulo cuarto bis de los asesores municipales. Artículo 71 bis. Los asesores municipales dependerán directamente del titular de la presidencia municipal, siendo estos los profesionales encargados de auxiliar, apoyar, atender, proponer y desarrollar proyectos, programas y demás funciones que le encomiende el mismo. Deberán acreditar título y cédula profesional de licenciado en Derecho, Contabilidad y cualquier otra afín a la administración pública municipal y deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en la materia. Artículo 71 ter. Los asesores municipales tendrán como obligaciones las siguientes. 1. Contribuir al proceso de toma de decisiones de la persona titular de la presidencia municipal a través de estudios e identificación de problemas específicos de las dependencias y unidades administrativas. 2. Asesorar en metodologías, estrategias y recursos para el desarrollo de los proyectos, programas y demás asuntos que les sean encomendados. 3. Analizar y proporcionar elementos de carácter técnico, jurídico, político y financiero para la toma de decisiones de la persona titular de la presidencia municipal. 4. Atender cabalmente los requisitos, términos, plazos y demás elementos que se requieran para el ejercicio de las funciones del ayuntamiento. 5. Realizar el monitoreo del impacto político de las decisiones tomadas por la persona titular de la presidencia municipal. 6. Brindar asesoría especializada en problemáticas emergentes relativas al municipio. 7. Proponer a la persona titular de la presidencia municipal los mecanismos técnicos que permitan elevar los niveles de eficiencia y productividad en la administración pública municipal. 8. Proponer el diseño de políticas públicas municipales derivadas del Plan Municipal de Desarrollo con la finalidad de orientar los compromisos adquiridos por la presidencia municipal. Y 9, ejercer las demás actividades que en el ámbito de su competencia le señalen los reglamentos, manuales y lineamientos vigentes, así como aquellas encomendadas expresamente por el titular de la presidencia municipal. Artículo 71 cuarter. Los asesores municipales, independientemente de la relación laboral o contractual por la cual presten sus servicios, serán responsables de las faltas administrativas y delitos que cometan en la realización de sus actividades, tareas y obligaciones o con motivo de ellas, para lo cual se les considera como servidores públicos para efectos de lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y en el Código Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior sin perjuicio de las penas, sanciones e infracciones señaladas en otras leyes aplicables en la materia. Transitorios. Artículo 1. Entrada en vigor. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Artículo 2. Derogación. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en lo que se opongan a lo establecido en este decreto. Dada en la Sala de Usos Múltiples Maestra Consuelo Zavala Castillo del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 23 días del mes de mayo del año 2022. Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación. Presidenta, diputada Carmen Guadalupe González Martín. Vicepresidenta, diputada Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura. Secretario, diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Secretario, diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Vocal, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Vocal, diputada Dafne Celina López Osorio. Vocal, diputada Carla Vanessa Salazar González. Vocal, diputado José Crescencio Gutiérrez González. Vocal, diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Es cuanto, Presidenta. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Gracias, Presidenta. En relación a este punto, en lo personal y como fracción, nos parece que es sumamente importante que nos aboquemos al análisis, revisión y actualización del marco normativo de los municipios en Yucatán. Si bien es cierto, ha habido una profunda transformación en los últimos 30 años del Estado mexicano en su diseño, es sumamente importante destacar que ha quedado en último lugar el diseño municipal. Muchas veces ha sido rebasada la realidad a las capacidades técnicas, organizativas y funcionales
de los municipios, no solamente en Yucatán, sino en México. Es sumamente importante fortalecer esas capacidades institucionales de los municipios, empezando, como lo estamos haciendo el día de hoy, en la revisión de quienes prestan sus servicios, porque muchas veces han sido víctimas de una mala asesoría, lo que conlleva a delitos y a una serie de faltas por parte de las autoridades municipales. Celebro que estemos trabajando en ese tema y también quisiera yo comentar, insistir en la necesidad de una profunda reforma en materia municipal que garantice la representatividad de los ciudadanos, que garantice también de la misma manera la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Al ser el orden municipal el primero del Estado, es sumamente importante fortalecerlo, fortalecer sus capacidades, ya que es la primera instancia a la que acuden los ciudadanos y sobre todo el interior del Estado. Por lo tanto, manifestamos el voto a favor de este proyecto de decreto a fin de que sea un inicio en cuanto a una profunda reforma en materia municipal que exhorto con muchísimo respeto a todos los compañeros y por parte de nosotros haremos la aportación correspondiente en el próximo periodo de sesiones de iniciativas referente a una profunda reforma en materia municipal. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Presidenta, muy buenas tardes a los integrantes de esta comisión, a quienes nos acompañan, diputados y desde luego a quienes nos siguen a través de redes sociales, a los medios de comunicación. Ha sido manifiesto el interés de un servidor desde el inicio de esta legislatura y así ha quedado constancia en las sesiones de esta comisión en relación a este tema en particular y agradezco mucho que hayamos coincidido los integrantes de la bancada de Acción Nacional en firmar esta iniciativa y que podamos poner un primer paso hacia adelante en la regulación de un tema que es de vital importancia, que es precisamente el que demos una figura mucho más encuadrada en la legalidad en relación a los asesores de los municipios. En muchas ocasiones lo hemos comentado, estos asesores generan una mala información al alcalde, a los cabildos, y esto deriva en acciones que después tienen consecuencias de índole patrimonial, administrativo, penal, y esto debemos de evitarlo a toda costa. Coincido con el compañero que me antecedió en el uso de la voz, con el diputado Gaspar, en que la reforma tiene que ir mucho más allá. Creo que es importante que sigamos avanzando en ese sentido. Celebro que podamos el día de hoy estar en condiciones de generar este avance. También tendrá que venir acompañado de igual forma de un acompañamiento por parte de la Auditoría Superior del Estado, por parte de las autoridades involucradas y, bueno, con posterioridad iremos también generando un análisis acerca de otras reformas que se podrían dar en relación a la preparación, a la acreditación de los propios asesores y que vayamos mejorando la calidad de pues el trabajo que se realiza hacia los ayuntamientos y que puedan tener mejores condiciones para tomar decisiones tanto los alcaldes como sus cabildos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Si se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido, si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Los que estén en contra. Se encuentra suficientemente discutido el proyecto de dictamen por mayoría. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad el dictamen. En tal razón, se solicita a la Secretaría General recabar las firmas respectivas y darle el trámite pertinente. Una vez desahogados todos los asuntos en cartera, hemos llegado al punto concerniente a los asuntos generales.
Si las diputadas o algún diputado desean hacer uso de la palabra, pueden solicitarlo a esta presidencia. Adelante, diputado Rafael Echazarreta. La venia presidenta, va a ser una participación dentro de la comisión que tiene usted a bien presidir, dirigida a todas y todos los que nos ven por el canal del Congreso. Ciudadanas y ciudadanos del Estado de Yucatán, Consejo de Escribanos del Estado de Yucatán, Consejos de Notarios del Estado de Yucatán, Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, Colegio de Abogados de Yucatán AC, Consejo de Notarios de Yucatán, Colegio de Notarios de Yucatán, Colegio Yucateco de Notarios de Yucatán, ciudadanos y licenciadas en Derecho en general. El día de hoy insistimos nuevamente que para atender los problemas que se suscitan en el Estado y las normas que regulan a este Estado, pudiésemos haberlos escuchado. Se abrió una solicitud para que el Congreso hubiera generado este puente de plata entre quienes estamos aquí y quienes están en sus oficinas, en sus casas o quienes nos ven vía remota, para que con toda esa expertise ciudadano, profesional que se tiene, hubiesen venido aquí a abonar a que hiciéramos una ley de vanguardia. Hoy no se pudo. Quienes trabajan y presentan este tipo de trabajos legislativos han vuelto a impedir que esto suceda. Las leyes se hicieron para cumplirse y aquí estamos haciendo leyes que queremos que se cumplan. Sin embargo, se desestiman las que abren la puerta a los ciudadanos. El Congreso tiene esta facultad que nos otorgan los artículos del Parlamento abierto. Es una regulación que nos permite estar de la mano con ustedes. No se pudo hacer. Se votó aquí y se dejó ante los medios de comunicación la evidencia clara de que no hay capacidad de diálogo. Por mucho que en las entrevistas, por mucho que vía los medios de comunicación se quiera hacer creer que hay fracciones parlamentarias que estamos cerrados al diálogo, no. Hemos hecho propuestas, hemos hecho iniciativas y no se han tomado en cuenta. Que quede claro y como precedente que quienes hoy se cierran a escuchar a los ciudadanos son aquellos que se dicen y se autodenominan los grandes trabajadores y los grandes demócratas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? En virtud de haberse agotado los asuntos generales, se instruye a la Secretaría General para la redacción del acta correspondiente a fin de que se dé lectura, discuta y en su caso se apruebe en la siguiente sesión. Declaro legalmente clausurada la presente sesión, siendo las 12:24 del día lunes 23 de mayo del presente año. Es cuanto.